Bueno, entonces ahora ya estamos grabando y estamos transmitiendo. De todas maneras, como empezó tarde, seguramente los que han querido entrar no han podido, pero no importa. El tema del siguiente, yo voy a hacer una pequeña introducción, ¿sí? Al tema de la esclavitud. Después mi amigo Flores Montalbetti va a hablar exclusivamente de la relación que existe entre la esclavitud y los jesuitas, ¿sí? Para que, bueno, termine él con el tema de María del Valle. Para empezar, podemos decir que la esclavitud existió siempre, ¿no? Desde que el hombre es hombre, ¿sí? La esclavitud siempre existió. O sea, siempre existió la posesión de hombres sobre hombres y fundamentalmente existió el hecho de alguien tiene que trabajar. ¿Sí? Y así voy a basar un poco esta introducción con la palabra, o sea, con el texto o la oración, alguien tiene que trabajar. ¿Sí? En un principio, convengamos, la esclavitud, por supuesto, existió tanto en los primeros pueblos, digamos, que nosotros tenemos conocimiento de la historia, ¿no es cierto? Sumerios, caldeos, babilónicos, egipcios, ¿sí? Pero institucionalmente podemos hablar de la antigua Grecia, ¿sí? ¿Por qué nos referimos a la antigua Grecia? Porque ahí, digamos, entró dentro de la categoría jurídica, ¿sí? El tema de la esclavitud. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos enseñaron de la democracia ateniense. Bueno, la democracia ateniense no era para todos, ¿sí? Era para unos pocos en realidad. O sea, ¿por qué? Porque solamente estaba destinado a los ciudadanos griegos, ¿sí? Fundamentalmente caballeros, ¿sí? A los que les llamaban hoplitas. Lo demás estaba fuera del sistema, ¿sí? Mujeres, niños, siervos, artesanos y por supuesto bárbaros. ¿Sí? Bárbaro era todo aquel que estaba fuera de la cultura. Pero al margen de eso estaba una digamos, eran los esclavos. Ahora bien, según Aristóteles, y esto es importante, Aristóteles decía que la esclavitud era una cuestión natural, ¿sí? O sea, que habían nacido hombres para ser esclavos y para servir a otros, ¿sí? Y existían hombres para mandar. Entonces es una cuestión ya de la naturaleza divina, digamos. Esta cuestión se traslada luego a Roma, pero por supuesto, convengamos que todos estos pueblos, su economía fundamentalmente dependía de la esclavitud, porque alguien tenía que trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Roma fundamentalmente basaba toda su estructura económica en la esclavitud. Pero ¿qué pasó? Llegó un momento que eso no aguantó más y por supuesto hubo una revolución muy fuerte, que se le llamó la revolución justamente de los esclavos, o también llamada de Espartaco. ¿Sí? Nosotros la conocemos más por ahí, por las películas y las series. ¿Sí? O revolución de los gladiadores. En realidad, el imperio estuvo al borde del abismo. ¿Por qué? Porque el ejército de los gladiadores llegó a tal punto, ¿sí? Que estuvo digamos, a metros de tomar Roma, que era el centro neurálgico del imperio. Van a participar los mejores generales, van a participar los mejores del ejército romano, tanto es así que hasta el mismo Pompeyo, Craso, Julio César, van a tener que participar en la, digamos, en la disolución de este ejército, que no solamente estaba muy bien organizado, sino que peleaban muy bien, porque eran profesionales de la lucha. Pero la cuestión es que, bueno, fueron vencidos, ¿sí? Pero los romanos, como de tonto no tenían nada, se dieron cuenta que esto podía pasar nuevamente. Y esto ya, si pasaba nuevamente, iba a ser imposible pararlo. Entonces no se arriesgaron a una segunda revolución y empezaron a flexibilizar el tema de la esclavitud. O sea, pasaron de que la esclavitud era una cuestión natural a que la esclavitud era una cuestión, le llamamos así, de un infortunio. O sea, uno esclavo porque o por deuda o porque ha sido tomado su pueblo y ha sido conquistado y uno pasó a ser esclavo, o porque era un prisionero, o vaya a ser por qué, pero la cuestión es que era una cuestión de que los dioses habían determinado el infortunio. Pero empezaron a sacar leyes por las cuales los esclavos podían ganar dinero para poder comprar su libertad. Esto abría una puertita de esperanza de que un esclavo ya no era eternamente esclavo, sino tenía la esperanza de poder dejar de serlo en algún momento. Y esto lo manejó muy bien en los romanos, esta esperanza, entre comillas, para lograr mantener
la cuestión durante casi 3 siglos. Ahora, ¿qué pasa? Llegó el cristianismo, ¿sí? Llegó el cristianismo y acá otro problema, porque resulta que Cristo claramente dice que no importa su color de piel, no importa su razón de ser, mientras Cristo habita en el cuerpo de alguien, es igual a cualquier otro donde Cristo habita el cuerpo del otro. Esto trajo un problema en Roma, ¿sí? No nos olvidemos que el que ingresa, digamos, al cristianismo, ¿no es cierto?, a Roma va a ser Justiniano, que para nada era cristiano, pero les servía a los cristianos porque habían crecido de tal manera que los necesitaba. Pero, ¿qué pasa? Esta persona se encuentra en un problema jurídico con los cristianos. Y acá donde Saulo de Tarso, más conocido como Pablito, va a solucionar el problema. ¿Sí? Va a sacar una carta a los corintios, y otra carta a los tantos, y otra carta a los tantos, explicando que era posible la esclavitud, ¿no? Pero siempre y cuando no sea cristiano. O sea, que ahí daba la puerta abierta, que cualquiera que no sea cristiano, pum, caía como esclavo, ¿sí? No había drama. Y si llegara a haber un esclavo cristiano, debía ser tratado cristianamente, ¿sí? Y les pedía a los esclavos cristianos, ¿no es cierto?, amor, paz, porque de alguna manera se estaban ganando el reino de los cielos, o sea, venía muy bien, digamos, ¿no?, como una inversión para la vida eterna, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó también? Que llegó un momento que esto no dio para más tampoco, ¿no es cierto? Y bueno, las cosas empezaron a cambiar y las revoluciones empezaron a dar y empezó a mutar el tema de la esclavitud en lo que se llama los siervos, ¿sí? Entonces, los señores que no trabajan necesitaban que alguien trabaje y para eso, ¿no es cierto?, vino los siervos. Y estos siervos, por supuesto, debían trabajar sin ningún tipo de recompensa y a cambio se les daba seguridad. Esa era la paga, digamos. Más con el tema de las invasiones nórdicas y el tema de los vikingos y todo el merequetengue y los vándalos y los ladrones y todo el problema de la seguridad, que hoy lo tenemos también, ¿no? Se pagaba, los señores feudales pagaban un pequeño ejército soldadesca para proteger a los siervos que tenían que trabajar, ¿sí? Pero hay acá que el tema de la seguridad se le fue un poquito a las manos, ¿sí? Porque ustedes saben que mantener soldados, convengamos, mercenarios, son todo un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque se abusaban, ¿no?, de los siervos, se abusaban de los señores, muchas veces hasta renegaban y protestaban, ¿no? O sea, era todo un dolor de cabeza. Entonces, bueno, eso no dio para más y algo tuvo que cambiar porque alguien tenía que trabajar. Entonces, cambiamos ya. Ya no era los siervos, sino ya cambiamos, ¿no es cierto?, a un sistema ya, digamos así, donde las ciudades, ¿sí?, se mantenían la gente, digamos así, el pueblo. Nace la idea de pueblo. Mientras tanto, los señores componen las cortes, ¿sí? Entonces, la acumulación de la riqueza de las cortes y el pueblo empieza a generar rispidez, ¿sí?, unas desigualdades espantosas, ¿sí? Llegó un momento que no dio para más. Por más que convengamos, había gente que portaba cruces que decía que esto estaba muy bien, ¿sí?, que esto estaba bien, que era así, ¿sí?, porque de alguna manera había que ganar el reino de los cielos. O sea, los pobres, ustedes saben que está la famosa frase que dice claramente: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Esta frase famosísima, ¿no es cierto?, hacía que la gente se sienta más tranquila, ¿sí? Porque los ricos no iban a entrar al reino de los cielos. Ahora, la cuestión es que, si ustedes se imaginan que esta situación no dio para más y vinieron otras revoluciones, ¿sí?, fundamentalmente la Revolución Francesa. La Revolución Francesa hizo que la plebe, ¿sí?, se revolucionara y cambiara todo el sistema. Pero claro, no duró mucho tiempo, ¿sí? No cambió mucho tiempo. Ya Napoleón se encargó de traicionar a esa revolución, lo volvió a traer al Papa, volvió a traer a la Iglesia y volvió todo al mismo lugar.
Pero ¿qué pasó? Fue la postrimería de la Edad Moderna, la industrialización, y como alguien tenía que trabajar, la plebe o el pueblo pasó a ser proletariado. O sea, cambiamos, ¿no? Mutamos porque alguien tiene que trabajar. Pero ¿qué pasa? El proletariado es lo más fantástico que hay. ¿En qué sentido? No hay que vestirlos, no hay que alimentarlos, no hay que darles de comer, no hay que curarlos, no hay que protegerlos. Yo les das 2 monedas y que hagan todo eso ellos. ¿Y qué pasó? Por supuesto, el proletariado de esa era preindustrial, industrial luego, fue terrible. Se les pagaba muy poco, la gente vivía hacinada, la pobreza era espantosa, las desigualdades fueron espantosas, ¿sí? Y por supuesto vinieron revoluciones también, porque las cosas no dieron para más. Y claro, los señores tuvieron que cambiar. Porque es sencillo, o sea, hay que cambiar para que nada cambie, en definitiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya nacía esta burguesía, una nueva clase social en la industrial, ¿sí? Y ya esa dicotomía entre pobres y ricos tuvo una marca en el medio, ¿sí? Y se abrió otros campos de acción. Ahora bien, nosotros acá podemos ir viendo cómo el sistema de la esclavitud fue mutando en realidad, ¿sí? Y fue cambiando según van pasando los tiempos. Estamos hablando dentro del eurocentrismo, ¿no? Porque en América fue muy diferente, ¿sí? Porque en América realmente la esclavitud vivió mucho tiempo. Brasil recién la abolición va a ser en 1887, ¿sí? Y muchos de nuestros países americanos, si bien abolieron la esclavitud, pero la mantuvieron, ¿sí? O sea, estaba prohibida, pero seguía de alguna manera, ¿sí? Convengamos que en el gobierno peronista, ¿sí? Cuando sacó las primeras libretas del peón rural, ¿sí? Y donde los llamemos así, auditores de la Secretaría de Trabajo y Previsión entraban en las fincas y en las estancias, realmente lo que encontraron fueron principios básicos de esclavitud, ¿sí? O sea que nosotros podemos hablar de los años 40 en nuestro país, ¿no es cierto? Y la esclavitud sigue existiendo. Y yo recuerdo, y para terminar, hay una película, un film, que se llama Las aguas bajan turbias, ¿sí? De Hugo del Carril. Una película que a nadie quería autorizarlo a Hugo del Carril para que haga esa película, ¿sí? Y él la pagó con su propio dinero y por supuesto le costó muchísimo, porque después cuando cayó el peronismo se tuvo que ir del país, ¿sí? Y esto, un poco, esa película demuestra que la esclavitud, en nuestro país por lo menos, existió casi siempre. Y creo que, no sé hoy qué podemos decir, pero creo que cuanto más la brecha de la desigualdad social se agiganta, mayor es esta condición de servidumbre que existe en el ser humano. Eso nada más. ¿Qué tal? Buenas tardes. A mí me toca hablar sobre la relación de los jesuitas y las personas en condición de esclavitud que ellos poseían aquí en la provincia de Salta. Es un tema bastante delicado porque en realidad no hay mucha documentación con respecto a los jesuitas, porque ha sido prácticamente destruida la totalidad de los registros que ellos tenían. Pero bueno, por otra documentación, digamos, de terceros, alguna mención que hay por ahí en cuanto a las escrituras y y otros caracteres documentales, medianamente se puede ir armando y se puede ir teniendo una idea más acertada del tema, pero en definitiva, cuando expulsan a los jesuitas, lo único que queda son algunas carpetas, expedientes de las estancias que ellos tenían, y uno de esos es lo que menciona la doctora Sara Mata aquí en el video,
Ella hizo un estudio bastante detallado y muy interesante sobre un único expediente que hay en el Archivo Histórico Nacional. Acá en la provincia de Salta es prácticamente nada lo que hay. Yo conseguí un par de carpetas en el Archivo General de Indias, pero no están muy referidas al tema del colegio y de las haciendas, sino más bien hacen toda una referencia documental del aspecto militar y social de la época. Pero bueno, en definitiva, todas las órdenes religiosas tenían gente en condición de esclavitud, en mayor o menor medida. En la provincia de Salta se sabe, por ejemplo, que en los años 1820 a 25, y por escritores y viajeros ingleses, hay al menos tres que registran que en la provincia de Salta habían entre 7.000 y 9.000 habitantes, de los cuales más de la mitad, es casi el índice que marcó Alejandro, casi un 47% de las personas eran de color. Es decir, había un número bastante elevado. Y por ahí uno de ellos dice, en Salta hay en el año 1825 solamente 400 familias españolas. Es decir, pongamos 4 o 5 personas por grupo familiar, no eran más de 2.000, 2.500 personas españolas. Los demás eran nativos y el mayor número afrodescendientes o africanos. Eh, ahora, eh, por ejemplo, la relación que tuvieron los jesuitas se nota, digamos, más eh, una actitud paternal, digamos, de los jesuitas hacia la gente en condición de esclavitud. Eh, por una cuestión muy sencilla, ellos tenían, digamos, un control bastante estricto en cuanto a la cantidad de mujeres y hombres bajo su órbita, es decir, en la provincia, en lo que es hoy la provincia de Salta, ellos tenían en sus haciendas y chacras alrededor de 140, 150 personas en estas condiciones. Es decir, si bien ellos lo compraban como esclavos, digamos, las condiciones en las que ellos los tenían no eran precisamente las horrorosas esas de que uno conoce, digamos, en cuanto al tránsito, llegada, exposición, venta como producto o como una bolsa de papas y aparte, es decir, hay referencia a que los jesuitas se preocupaban por el cuidado, por su seguridad, por su salud, la buena alimentación, la enseñanza. Había incluso algunos afrodescendientes que sabían leer y escribir a la perfección y por ahí hay alguna referencia y creo que la doctora Mata la hace a un par de... Había, por ejemplo, un señor que se llamaba Francisco Borja y que era el encargado de una de las haciendas, o sea, de tres haciendas en realidad, Cámara, Barraza y La Hollada, que estaban cerca de Esteco, y era el capataz y el que llevaba los registros de las haciendas, o sea que era una persona bastante instruida. Y después había un mayordomo que se llamaba Pedro Medina en la Caldera, y además se destacaban, dice, entre los protegidos o los esclavos, a mí no me gusta decir esclavos, pero bueno, había un músico, un sastre y un profesor de danza francesa que eran, digamos, especializados cada uno en su oficio, en su, este, en su arte. Eh, ahora, lamentablemente, de todos los registros, hay quien dice que en cada una de las haciendas y de las chacras, los padres llevaban hasta 9 libros de registros. No quedó ninguno. Quedó ese expediente que es el que estudió la doctora Sara Mata
Y ahí yo los tengo también a las copias de 3 expedientes que hay acá en el Archivo Histórico Provincial de las temporalidades, es decir, la venta de los bienes jesuitas después de la expulsión. Es decir, la expulsión ha sido muy traumática, muy de repente. Los jesuitas fueron cargados en carruajes al momento de la expulsión y sin poder llevar absolutamente nada. O sea que los cargaron así como bolsa de papas y se los llevaron a Buenos Aires. Entonces, todos los bienes, muebles e inmuebles que tenían los jesuitas acá, por lo menos en la provincia de Salta, y en realidad fue en todo el continente suramericano, eh, lo manejó la Junta de Temporalidades de cada ciudad. Es decir, eh, digamos, es bastante duro el tema porque primero se saquearon absolutamente todo lo que eran bienes inmuebles. Había, además de las haciendas que yo les comentaba, que estaban cerca de la vieja Esteco, de La Hollada, Cámara y Barraza, había una que se llamaba El Bañado, que era la más importante, acá en el Valle de Lerma, en el Carril. Estaba la caldera, o sea, los padres de los curas eran dueños de muchísimas propiedades, es decir, para el lado de Vaqueros, donde había un molino, ellos comenzaba aquí la propiedad y terminaba cerca de Jujuy y hacia el este era hasta cerca del río Mojotoro, es decir, toda la parte de serranía que separa, la serranía de Mojotoro que separa Salta, el Valle del Lerma con el Valle de Sianca. Los padres tenían todo lo que es desembocadura, el sauce, o sea, donde está el pozo de agua termal, Mosquera, la despensa, los noques, todo eso era propiedad de los jesuitas. Y todo lo que es la caldera y todo lo que sigue hacia Jujuy, hasta cerca de la Lizal. No, por supuesto, había otras, digamos, estas yo estoy mencionando las más importantes porque después habían otras chacras que son la de Lizondo, la isla y la de la Quebrada. Pero eran, en cuanto a poder económico, era importantísimo. Incluso dentro del área urbana eran dueños de muchísimas propiedades que ellos a su vez las alquilaban. Ahora, de la gente que ellos tenían a su cargo, o sea, de todos los esclavos, a ellos les interesaba formar a la gente y se encargaban de que haya una cierta cantidad de mujeres y hombres para que los matrimonios, se regulaban los matrimonios, digamos, de alguna manera, porque a ellos les interesaba que el hijo que nacía ahí lo formaban ellos, porque así se aseguraban tener una persona de confianza, una persona leal a su servicio. No, pero una de las razones del matrimonio esclavo jesuita era tener esclavos gratis. Claro. Los esclavos que nacían no los pagaban. Es decir, ellos no es que eran tan buenos. No, no. Propiciaban el matrimonio esclavo para que toda la descendencia sean nuevos seres humanos esclavizados gratis. Es decir, había, a eso quería llegar, porque hay, por ejemplo, de esa manera, si me permiten voy a leer para no errarle. No quiero equivocarme. Dice, los mantenían en buenas condiciones de salud, de alimentación y organizados en familias y bajo control del desarrollo demográfico, procurando mantener igual número de mujeres y hombres, porque el matrimonio resguardaba los principios de la convivencia y además le permitía formarlos desde el nacimiento como personas trabajadoras confiables y leales. Es decir, los formaban en oficios, aprendiendo a leer y escribir, y a su vez la lógica de la explotación eficiente de la fuerza de trabajo no libre en un sistema en el cual el trabajo esclavo producía para su propia manutención,
cubriendo parte del salario de los peones contratados, porque en épocas de cosecha o cuando había juntada de ganado, de mulas o vacas, tenía que conchavar gente para que le ayude a los esclavos. Dice, todo esto genera los insumos y bienes para el trueque al tiempo que garantiza el mantenimiento del capital productivo. Es decir, los curas le pagaban en bienes, alguna moneda le tirarían, pero digamos, seguían siendo esclavos, o sea, seguían perteneciendo a ellos. El día del trabajo esclavo se pagaba a los conchabados. A los que tenían que contratar, digamos, que eran temporales para el levantamiento de las cosechas. Eso lo explica un poco la doctora Mata. También, sí. Una interrupcióncita ahí. Sí. Acá hay una doble moral con respecto a la historia, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Hay una comparación entre la conquista española y la conquista sajona, ¿sí? Y, por supuesto, los hispanistas van a decir que delante de la cuestión económica estaba la cuestión religiosa, ¿sí? O sea, el tema de la evangelización era prioritario para España. En realidad, es una estrategia también. O sea, uno puede mirarlo de una manera como de otra. ¿En qué sentido? Las fuerzas eclesiásticas hicieron un trabajo de pacificación muy eficiente, cosa que los sajones no sufrieron mucho más. ¿Por qué? Porque los sajones estuvieron en pugna constante con el pueblo indígena, ¿sí? Teniendo muchísimas bajas también. No que en este caso, habiendo una evangelización previa, ¿sí? Lo que hacían en definitiva los jesuitas o los dominicos, los franciscanos, eran ir pacificando a medida que iba avanzando. ¿Por qué? Porque en los primeros tiempos fue muy difícil el establecimiento, ¿no es cierto?, de la colonia en Salta, fundamentalmente en el norte argentino. Tanto es así que el primer español que pisa suelo salteño, don Diego de Roja, en 1542, es literalmente engullido por los indígenas, se lo comen. Y eso pasó con muchísimas expediciones que no pudieron transitar este tiempo, tanto es así que hay 3 o 4 fundaciones de lo que es Teco en realidad. Que es barco 1, barco 2, barco 3, hasta que llegamos a Taladera de Teco. Todas estas desaparecidas absolutamente. Ahí te hago un aporte chiquitito. Al momento del ingreso de los españoles, entraban, o sea, los primeros sacerdotes, los primeros religiosos que llegan son los agustinos, y después los dominicos y los franciscanos. Es decir, los franciscanos estuvieron 20 años antes que los jesuitas. Lo que pasa es que los jesuitas venían a evangelizar. Y de jesuitas hay muchos mártires, es decir, ellos sabían que iban a la muerte. Caían como moscas. Sí, hay incluso, aparte de lo del Senta, antes de lo del Senta, en el Valle de Sianca, acá cerca de Cobos, ahí matan a 3 y se comen 1. Está yo tengo el expediente original, digamos, copia del expediente original, donde hablan de los, y a los otros 2, a los 2 curas que no, dice que eran carne flaca, por eso no se los comen. Pero después hay muchos martirizados, muchísimos. Si venía gordito. No, o sea que estaba complicado. Pero bueno, volvamos al tema de la parte de la esclavitud. Es muy poco lo que hay, digamos, hasta ahora. Y hablamos en potencial porque la historia, como es una ciencia muy dinámica, pueden aparecer documentos nuevos, siempre aparece algo. Y yo básicamente lo que hago es investigación histórica, es decir, trato de conseguir documentación, bibliografía antigua, y bueno, todo eso me lleva por ahí el otro día había publicado una historia muy curiosa, porque era la presencia de camellos aquí en Finca La Trampa, cerca de Palomita, en el año 1850, 60. Y resulta ser de que después encuentro documentación de que en realidad los camellos los traían a Bolivia.
En 1820 el gobierno boliviano compra 80 camellos entre, creo que eran 20 machos y 60 hembras, con la idea de reproducirlos. Y en realidad los que aparecen aquí en la trampa venían de acá de Bolivia, es decir, e incluso Ricardo Alonso me decía, yo tengo ahí una foto y me la pasó después la foto de uno de sus libros, en que en Jujuy había, en 1920 habían fotografiado, en realidad eran dromedarios, creo que en Abrapampa. Pero es decir, a lo que voy es, digamos, cómo van cambiando las cosas, es decir, y después conseguí en el Archivo General de India algunos documentos que hablaban de la venta de camellos. O sea, que los camellos venían de las Islas Canarias, los recogían ahí a los dromedarios y los traían a América. Bueno, así, digamos, el tema de todo esto, de la relación de los jesuitas y todas las órdenes religiosas, yo primero incursioné en la cuestión de los jesuitas, porque, digamos, por algo hay que comenzar, es decir, habría que ver todas las otras órdenes, los agustinos, dominicos, hay un montón. Pero, digamos, lamentablemente es muy poco lo que quedó, porque cuando los expulsan a los jesuitas, los mismos cabildantes, digamos, que se hacen cargo de nombrar al ejecutor de la Junta de Temporalidades, después hay una serie de manejos ahí que, digamos, todas las propiedades, todos los bienes de los jesuitas terminan, digamos, en manos de unos cuantos que en realidad, digamos, cuando salen al remate, pagan la primer cuota y no pagan nunca más nada, pero bueno. La patria financiera. Exactamente. Bueno, ahí ya hay un interés un poco más para estudiarlo más a fondo, pero en realidad, digamos, dentro de todo lo que son las personas que estaban, digamos, en condiciones de esclavitud, hasta ahora los jesuitas son, digamos, los que más humanamente los han tratado. Es decir, tampoco han sido la gloria, pero bueno, de acuerdo a lo poco que hay, es lo que se va viendo. Le cedo la palabra. Yo ya para terminar, bueno, con los jesuitas, todas las organizaciones afro tenemos nuestras opiniones, obviamente. Que esto de que eran buenitos era justamente intereses para dejar de pagar, claro, para tu provecho propio. Y ahí un poco lo que decía José, alguien tiene que trabajar, decía. En realidad alguien tenía que pagar el trabajo y eso es lo que no querían hacer. Por eso es que existieron estos procesos esclavistas de seres humanos secuestrados y esclavizados. Yo le agradezco a los dos que no hayan mencionado la palabra esclavos. Justamente esa es otra de las peleas que tenemos desde todas las organizaciones afro, porque no hay esclavo, no existe el esclavo, nadie nace esclavo. Nacen seres humanos que fueron secuestrados y esclavizados. Cada vez se está usando menos la palabra, es una lucha grande porque hay muchos escritores que con muy buenas intenciones nombran continuamente esclavo, 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 esclavo. O por ejemplo, Ana Gloria Moya, que nombra mi abuela mulata. Entonces yo le decía, esas categorías ya fueron abolidas, fueron prohibidas incluso por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tener que decir negro, ¿no? A Remedios del Valle la catalogaron de parda, porque era hija de un español y una negra. Pero esas categorías eran para esa época, no para ahora. Nosotros decimos que era negra. Mi abuela, en la familia, decían la abuela que era mulata. Tampoco. Mi abuela era negra y a la familia y a sus propios hijos y a sus propios hermanos le cuesta decir la abuela que era negra o la familia que era negra. Te cuento una cosa, vos sabés que en mi familia había toda la rama de los Soler, ¿no? Son negros, ¿no? No sé si los conoció Pedro Soler, sí. Pedrito, Miguel Soler, todos eran negros, pero negros, ¿no? Entonces, cuando era chiquito, le dije a mi mamá, pero son negros, dije, ¿no? No. Y mi mamá me dijo, no, son moros. Claro. Moros. Ese es uno de los argumentos que siempre se usa.
O mira tu pelo afro. No, son italianos del norte. Por eso tienen rulos. Bueno, hay un montón de estrategias. Yo, por ejemplo, mi familia lo negó siempre hasta que conseguí este documento que muestra mi tío Patricio y que incluso lo habrán escuchado a él decir, mis padres de arriba me dicen, ¿qué estarás haciendo, Pachu? Porque en la familia de los ovejeros Paz no reconocen el origen negro y obviamente lo niegan y lo ocultan. Y cosa que yo no culpo porque son estrategias de supervivencia que se utilizaron porque mi familia desciende de los seres humanos esclavizados, no son migrantes posteriores. Y a nadie le gusta con este racismo estructural que tenemos en el país, decir yo desciendo de esclavos. Entonces, yo no culpo al que no se reconoce. Dino Saluzzi, por ejemplo, iba a salir en mi documental y se negó porque dice, no, nosotros somos italianos, Saluzzi. Y dice, si vos decís que soy negro, te voy a hacer un juicio de $20.000. O sea, los hermanos de Dino Cuchara sí quería y quería mostrar la foto de la abuela, todo. Y Dino se opuso. Entonces yo le decía, pero a mí me encantaría tener tu cara de negro para sentirme orgullosamente afrodescendiente. Y porque con Dino somos amigos de años, de décadas, era amigo de mi padre, ¿ya? Y terminamos peleados porque él dice que no es negro y que no vaya a decir en ningún lado que él es negro. Cuando vos los ves y no tenés que decir nada. Bueno, para hacer... Claro, claro. Bueno, para cerrar entonces, yo preparé este videito para un taller científico antropológico sobre afrodescendientes en Cuba que se hizo en enero del año pasado. Dura menos de 2 minutos y era justamente una introducción para que si quiere, porque mi exposición sobre el remedio del valle dura 25 minutos, ya no le va a dar. Yo digo que veamos esto de 2 minutos y si tienen alguna pregunta, me la hacen y si no, acá terminamos. Y bueno, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por el respeto, muchísimas gracias a la biblioteca por invitarme. No es la primera vez que vengo. A Gustavo por Ni será la acompañarnos última. también. Sí. No, basta ya de las 6 de la tarde. Empiecen a hacer función a las 9 de la noche. Bueno, veamos este videito, menos de 2 minutos y ya vamos a las preguntas. Sí, sí. Entonces decía de que durante la década del 50, durante la década del 60, se veían los cuadernos únicos de tapa dura de la escuela primaria, principalmente el cuaderno Rivadavia.
en la primera hoja y después en la parte intermedia era la otra hoja que iba engarzada con esa. Bueno, y ahí se solía hacer una breve reseña de las niñas de Ayohuma. Bueno, esto en la escuela primaria y en esas décadas. Pero después, incluso yo como docente durante 35 años, no he visto que llegaba material, ni que tampoco se difunda, ni que tampoco esté dentro de la currícula de los programas de estudio, ¿no? Entonces, ¿qué pasó a finales de la década del 60 o quizás en el 70, porque en el 70 ya no estaba, digamos, la figura en los manuales escolares, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento? Bueno, sí, y justamente los cuadernos Rivadavia era afro-argentino también. Remedios del Valle fue una de las niñas de Ayohuma. Lo que pasa es que ella ya tenía grado de capitana, pero ella comenzó así, y en el libro de Ana Gloria Moya, que se nombra a María Remedios del Valle Rosas, ella era una de las denominadas niñas de Ayohuma, que no eran tantas, eran muy pocas porque Belgrano no quería mujeres en su ejército. ¿Y qué pasó en los 70? Vino la dictadura y negó todo eso. Entonces, vino el gobierno neoliberal, la dictadura sangrienta, y todo lo que sea afrodescendiente y pueblos originarios fue borrado de las currículas. En la comisión nacional que integré hasta hace poco, justamente uno de los petitorios que quedó por escrito, impreso y en línea, es que justamente se hagan currículas en donde se trate el tema de los afroargentinos, y hasta el momento eso no se hizo, no se incluyeron porque las excusas que nos dieron es que tienen que hacer toda una reforma educativa para poder incluir nuevas currículas, y lo que nos quedó a hacer es cartillas educativas para que los docentes interesados puedan tener algún material histórico avalado por datos verídicos para poder usar en el aula. En eso estamos justamente, estamos preparando esos trabajos, pero con este nuevo gobierno el INADI se cerró, la Comisión de Reconocimiento Histórico de los Afroargentinos se cerró, la Dirección de Cultura Afro en el Ministerio de Cultura de la Nación se cerró, el Ministerio de Cultura de la Nación se cerró, o sea que vamos a tener que hacer un trabajo muy a pulmón para poder tener esas cartillas, pero que no hemos descartado. Por ejemplo, la persona que reconoce, el primer historiador en Argentina que reconoce el trabajo de Remedios del Valle es Carlos de Ibarguren, que es salteño justamente. Él hace el primer registro en su libro En el umbral de la historia o en la sombra de la historia, no me acuerdo bien el nombre, en las penumbras de la historia, creo. Yo conseguí el libro y tengo lo que él dice, que vamos a tratar de reeditarlo para el año que viene, quizás para noviembre del año que viene, estemos presentando un libro sobre conceptos básicos de racismo. El activismo que hubo de todas las asociaciones afro en Argentina a lo largo y ancho, y vamos a poner lo que dice Carlos de Ibarguren sobre Remedios del Valle, que es muy, muy interesante, y lo dice en los años 20 y 30. Ibarguren murió en el 50. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo quería agregar una cosa. Vos sabés que hay digamos, una reivindicación, ¿sí? Sobre la historia de las mujeres en Salta. Y se ha rescatado del olvido a muchos nombres, ¿no? Como Gertrudis de Mederio de Fernández Cornejo, como Loreto Peón de Frías, como Juana Moro, pero no se habla de las esclavas, o sea, de las mujeres esclavizadas, que pertenecieron a estas mujeres y que usaron en el campo de batalla. O sea, convengamos que lo que hicieron las mujeres fue un servicio de espionaje y contraespionaje muy fuerte, ¿sí?
pero ellas, digamos, eran las cabezas de playa, pero las que hacían el trabajo sucio, acostarse con los soldados españoles, llevar información falsa, todas eran las esclavas. Una muy conocida era la esclava de Loreto Peón de Fría, que se encargó en lo que se llamó la invasión La Grande, ¿no es cierto?, la tercera, se encargó de diseminar el chisme, digamos así, el chimento o la fake news, de que Montevideo había caído en manos patriotas. Esto desanimó terriblemente a la tropa. Entonces, cuando descubrieron a la famosa, esta, dando metainformación, la descubren y deciden matarla, ¿no? Por supuesto, los métodos de ejecución eran bastante bravos. Se utilizaba el garrote, ¿no es cierto?, que era una horca, pero muy, muy cruel, o bueno, el fusilamiento, o la horca. Pero resulta que la pícara dice que estaba embarazada, miente, ¿no? Y como realmente tenía una pancita interesante, entonces, claro, le creen y se salva, ¿no? Esto está en la historia, lo dice ¿cómo se llama? Cornejo, ¿no? En este libro de Apuntes de la Historia, ¿no? Atilio, y de todas maneras la hacen pasear desnuda, llena de plumas y alquitrán, la hacen pasear por la ciudad de Salta, ¿no? Como una especie de castigo. Pero se salva ella. Y fíjate vos que como el ejemplo de ella, hay miles de ejemplos, no solamente en Salta, Jujuy, en las republiquetas de Bolivia, y hay que recopilar esos nombres también, ¿no? Porque las verdaderas heroínas, las que las pasaron peor, fueron estas mujeres, ¿no? Están en el anonimato, pero hay registros. Entonces yo creo que mucho también es de rescatar estos nombres. Y otro nombre interesante para mí también para rescatar es el nombre de Monteagudo, ¿no? Que es también un afrodescendiente que va a ser fundamental en la independencia porque va a estar justamente en el primer momento de la independencia, ahí en La Paz, en 1809, en el primer levantamiento. Sí. Acá en Salta nosotros generamos un artículo desde la DIAFAR, que es la diáspora africana en Argentina, a la cual pertenezco, y tenemos una sección en página 12 que se llama Negro, con X. Hoy hay una nota muy interesante de Nicolás Parodi, un amigo, sobre los soldados afrodescendientes en la Guerra de la Independencia. Y yo tiré la primer piedra de decir por qué uno de los que posibilita el triunfo en la batalla de Salta, que es Apolinario Saravia, le decían el chocolate, y lo que dicen en los escritos de la época es que era de un color cobrizo muy intenso, pero nadie quiere decir que era negro. Esa investigación está pendiente en Salta. ¿Por qué el chocolate Saravia era negro? Pues se supone que era de una de las familias encumbradas en Salta, y gracias a su color de piel, primero era el que guía a Belgrano por lugares que se creían inaccesibles. Y después, por su color de piel, se mete como leñador en la ciudad de Salta y hace inteligencia sobre las posiciones enemigas. O sea que es un informante de primera línea, luego vuelve, se pone el uniforme y está en la batalla de Salta, en donde María Remedios del Valle estrena su cargo de capitana. Cuadro del chocolate Saravia acá en el Senado. Impresionante. Muy bueno. Yo le voy a sacar una foto y lo voy a mandar. Espectacular. Y yo me basé en ese para hacer también un óleo de Apolinario Saravia que está en la página web también. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta más o algo para aportar. Sí, adelante. Yo quería comentar dos cosas. Que lo conocía a este muchacho que aparece varias veces ahí, Espeche, que él es peruano y que ahora está en la Argentina y realmente está haciendo una labor importantísima. En Salta y Tucumán
y Jujuy, digamos, presenta espectáculos, sí, además en los países presenta espectáculos y hace como, le enseña a los chicos a tocar estos tambores. Y además creó una escuela en las sierras de Córdoba para los niños afrodescendientes. La afroescuela, que además tiene una didáctica totalmente diferente de todo el resto de las escuelas y hacen del baile y de la música, digamos, valores muy importantes. Por eso yo lo conocí en Salta cuando se presentó. Y la otra cosa que afirma, digamos, que no debe haber racismo, yo tengo una formación en genética, es que se hicieron los estudios y no existen genes que diferencian las razas. Y ese fue el principal descubrimiento para negar el racismo. Descubrimiento científico. O sea, las razas no se diferencian desde el punto de vista del ADN. Pero de todas maneras, siempre se dice que hay diferencia. Claro. Bueno, Aníbal Quijano dice que la raza no depende del color de piel. Justamente, si hay alguien racista en este mundo son la clase alta peruana, que son de color oscuro, y son descendientes de incas o descendientes de negros, o sea, y ahí te das cuenta que no depende tampoco, es el hecho de la discriminación, de la descalificación, ese es el punto fundamental. Y por supuesto, el color de piel es una buena excusa. Con Marquito Esqueche estuvimos el día 8, justamente haciendo el acto central en homenaje a Remedio del Valle, acá en Danzarte, en España, en 1600. Así que ahí estuvimos juntos y él hasta el domingo estuvo haciendo actividades acá. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? El ensayo que nombraste sobre el remedio de esta historiadora, creo que era de Catamarca, porque me gustaría leer. Florencia Guzmán. Ah, bien. Está en internet. Si bien. pones doctora Florencia Guzmán, investigadora del CONICET, Remedios del Valle, te sale. Perfecto. Es un Muchas estudio gracias. estupendo, yo creo que es lo mejor que hay. Bien. Gracias. Allá hay otro. Convengamos también de que nuestros historiadores, como por ejemplo Bernardo Frías, o el escritor, por ejemplo, Juan Carlos Dávalos, son bastante, digamos, racistas, ¿no? Muchos de los escritos cuando se dirige a la gente del pueblo o a algunos personajes. Entonces, cuando entran a describir, realmente, bueno, son nada benévolos, ¿no? Entonces, este tipo de, digamos, de literatura o los escritos, bueno, propio en el contexto de la época en que fueron escritos, bueno, lo van a caracterizar. Ahora, lógicamente que entiendo que eso ya se está superando, pero en este caso las obras importantes de Frías o también las de Dávalos, todavía, bueno, perviven lógicamente ya en el papel. Bueno, eso no me quería señalar. Sí, no, totalmente de acuerdo con eso. Y la historia oficial en realidad es discriminadora y racista. Yo he preguntado a gente de las agrupaciones gauchas qué es lo que sabían de la participación negra en la guerra de la independencia, porque habrán escuchado a Sara Mata que contaba que Güemes tiene un hecho que es fundamental, que ella lo descubrió, es la descubridora, y es que los seres humanos esclavizados que escapaban para unirse a las huestes de Güemes no se segregaban en batallones de pardos y mulatos como hacían, o de pardos y morenos como hacían en Buenos Aires. Güemes los sumó a la tropa. Entonces se mezclaron con los gauchos, no los tenía separados. Y eso es muy interesante, pero de nadie de las agrupaciones gauchas, yo no les pregunté a las agrupaciones gauchas formalmente a cada agrupación, sino a mucha gente que son referentes importantes
algunos que incluso tienen apellidos muy ilustres, y nadie tiene ni idea de lo más cerca que escuché como respuesta, me dijeron, y debe haber habido. O sea, cuando cuando el 47% de la población era negra. Eh, Fueron obviamente obviados de la historiografía, de los relatos oficiales, de los partes de batalla. Esto que se queja a Figueroa, que dice que Remedio del Valle no estaba en los libros que leyó, que eran el de Mitre, obviamente. Claro que no va a estar ahí porque no había negros en los partes de batalla. Era una cosa muy, pero muy común en la época. Quisieron ser eliminados de la historia y ahora hay como todo un resurgir y hay investigaciones que se están haciendo hasta en la Patagonia de presencias afroargentinas en las distintas ciudades. En el norte sobre todo es donde más hubo, pero en todos los lugares se están tratando de hacer investigaciones. Estas investigaciones en la UBA hay algunas muy interesantes. Marisa Pinó es una de ellas, que se centró básicamente en la inmigración senegalesa, porque hubo, luego de los procesos de esclavitud, hubo dos inmigraciones muy importantes en Argentina. A principios del siglo, la caboverdiana, en donde se asentaron en Avellaneda y hay una comunidad caboverdiana muy interesante, muy importante, muy grande y muy orgullosa de sus orígenes. Yo tengo varios amigos ahí y con una de las activistas viajé a África. Eh, Tuve la suerte de estar en Noráfrica y en Sudáfrica. Y en el viaje a Sudáfrica estuve con la gente de Cabo Verdiana. Y la otra inmigración, que es la más cercana, es la de los senegaleses, justamente, en donde Fall es un ejemplo de que él no vino a vender relojes, sino que vino a mostrar la cultura senegalesa en el país. Pero la historia debe un reconocimiento, por ejemplo, a Carlos de Ibarguren también. Como se atrevió a hablar de Remedios del Valle, Carlos de Ibarguren no existe en los manuales escolares ni en nada de eso. Bueno, si les parece, nos vamos todos a tomar un café. Les agradecemos mucho. Agrego dos cositas más. La estrella de Salta, ¿no? La estrella güemesiana, tiene 6 puntas. ¿Sí? 2 puntas son negros. Uno es Apolinario Saravia y otro es Mariano Morales. Mariano Morales era un esclavo liberto, ¿sí? Y junto con su hermano Sinforoso van a ser un comando muy importante dentro de los huestes venecianos, ¿no? Y para terminar les muestro algo que quizás ustedes lo han visto miles de veces, pero claro, pero no lo han visto. A ver, acá lo han visto, pero no lo han visto, porque así pasa muchas veces, ¿no? Claro, acá nosotros vamos a ver un negro descendiente, ¿ves? Querido, ante la muerte de Güemes, Antonio Alice lo va a retratar buscando llegar al general pidiendo su libertad. Digamos, es la síntesis de todo esto, ¿no? Que los soldados, y si ustedes fijan la cara de cada uno de los soldados que van a encontrar, son todos casi descendientes negros. Y eso, yo creo que en las huestes güemesianas, si uno empieza, el 40% seguro son libertos. Por último, por último,